Hola a todos, muy buenas. Bienvenido a su canal El Mundo del Estudiante. Y en esta ocasión estaremos trabajando, voy a estar haciendo una serie de tutoriales, de videotutoriales sobre cómo crear bases de datos y cómo realizar relaciones de cardinalidad, ya que es un tema que a muchos estudiantes les cuesta un poco de trabajo. Este curso va a empezar, bueno, estos tutoriales van a ser una serie de videos que van a estar organizados en un curso de 0 a Master. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestro gestor de base de datos. En este caso yo estoy utilizando MySQL. Si tú que me estás viendo estás utilizando algún otro como MariaDB, pues la sintaxis se maneja relativamente igual, no cambia. Entonces para eso pues también te puede servir. Entonces vamos a empezar. Aquí voy a realizar lo siguiente. Lo primero que debemos de saber es dónde vamos a estar trabajando. Estas partes de aquí se le llaman queries, que es donde vamos a nosotros a ejecutar nuestro código. Para abrir una nueva simplemente nos vamos aquí, le damos en create a new SQL aquí y listo. Aquí la voy a cerrar. Y bueno, lo primero que debemos hacer es vamos a establecer vamos a crear nuestra primera base de datos, y para ello vamos a utilizar la siguiente palabra. Vamos a crear una base de datos que se llame ejemplo, y aquí tenemos la palabra reservada que se llama create o create. Hay dos maneras de crearla. La primera y la más sencilla es create database espacio, con minúsculas ponemos el nombre de la base de datos, se va a llamar ejemplo, y le ponemos punto y coma. Para ejecutar esta línea la vamos a seleccionar, que es la opción que yo siempre recomiendo, y le vamos a dar aquí en donde está el rayito. Esto es para que nos ejecute la opción seleccionada. Si nosotros ejecutamos esta opción que está acá, ahorita pues no tendríamos problema, nos crearía la base, pero si tuviéramos más código nos ejecuta todo el código. Entonces en ocasiones llega a crear error, ya que normalmente vamos almacenando código o scripts se llaman, y que no corresponden a esta base. Entonces nos crearía ahí un conflicto. Por eso yo recomiendo siempre utilizar esta del rayito con el símbolo encima. Entonces le vamos a dar ahí y listo. Aquí nos manda esto que dice que se acaba de crear la base de datos ejemplo, y nos aparece una flechita, un círculo en color verde. Bien, aquí como pueden ver no nos aparece. Lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar desde esa parte de acá arriba, y bueno, aquí me aparece una que yo estaba creando de ejemplo, y aquí la tenemos. Ejemplo es nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con esta base de datos? Bueno, antes les voy a enseñar otra manera de cómo crear la base. Aquí la voy a eliminar. Para eliminar una base de datos simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner drop, la palabra drop database, y le ponemos el nombre de la base de datos que queremos eliminar. Al igual, seleccionar y ejecutamos. Y aquí nos dice que acabamos de eliminar la base de datos. Y si actualizamos, pues ya no nos aparece. Entonces, ahora vamos a crear la base de la otra forma. Aquí voy a eliminar. Y esto normalmente se hace cuando tú tienes un almacenamiento, o en tu gestor tienes muchas bases de datos almacenadas, o aquí en el esquema. Estos se llaman esquemas, y es
resulta muy incómodo estar buscando si el nombre ya lo tenemos establecido. Para eso entonces le vamos a decir, créame la base de datos que se llama ejemplo, create database ejemplo, siempre y cuando queremos que nos la cree, si le decimos if not exist, y listo. Con eso le estamos diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me crees una base de datos siempre y cuando no exista. En dado caso de que llegara a existir, nos estaría regresando un mensaje de que la base de datos ya existe y no fue creada, pero no nos lo estaría tomando como un error. Entonces para eso le vamos a dar aquí, le vamos a dar ejecutar y se creó la base de datos. Aquí nos dice, vamos a actualizar y bueno, aquí me sigue tomando esta y aquí aparece ejemplo. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar nosotros en nuestra base de datos? Porque si nosotros, por ejemplo, ahorita queremos crear una tabla, para crear una tabla en nuestra base de datos, pues simplemente basta con teclear lo siguiente, create table, y le vamos a poner de nombre alumnos, ya que esa tabla va a contener una serie de nombres de los alumnos. Ahora aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis y punto y coma, y aquí adentro le vamos a decir qué campos queremos que contenga nuestra tabla. Le vamos a decir que queremos que contenga un campo ID. Este campo va a ser qué tipo, el tipo de dato que va a recibir el ID. Normalmente son de tipo int o de tipo long. Estos tipos long se recomienda para almacenamientos grandes, ya que por ejemplo una escuela grande puede tener millones de alumnos, no sé, 20 años, entonces se va a almacenar, pero para fines prácticos lo vamos a poner como un tipo de dato int, que es entero, y si quisiéramos que ese dato se fuera incrementando automáticamente cada que nosotros hacemos un registro, bastaría con ponerle la palabra reservada de auto increment. Esto le está diciendo, ¿sabes qué? Cada que se cree un registro no es necesario que yo lo anote manualmente, sino que ya la base de datos sabe que es un auto increment y que lo va a hacer de manera en automático. Pero si no, si lo quisiéramos crear nosotros de manera manual, lo dejamos así, lo voy a borrar, en este caso lo voy a borrar, y otro dato que debe de contener es que ese ID va a ser su llave primaria, es decir, va a ser un identificador que va a ser único en cada registro. Le vamos a poner primary key. Eso nos está diciendo, ¿sabes qué? Esta es nuestra llave primaria y cada que yo cree, no puede haber una llave primaria igual. Siempre debe ser diferente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros creamos una base de datos y establecemos el ID para ingreso manual, ya que si una persona o otro administrador no sabe, no tiene el conocimiento de que se ingresa de manera manual o lo ingresa de manera manual, no tiene el conocimiento de qué dato ya existe, va a ingresar un dato duplicado y eso va a marcar error. Entonces aquí ahora vamos a ingresar otro dato. Para eso vamos a presionar así como está, sin dar espacio, así como está, vamos a presionar la tecla enter para que nos dé un espacio. Vamos a darle otro, porque si dejamos un espacio y después damos enter nos va a marcar un error. Y aquí le tenemos que poner una coma. Una coma, y esto nos indica que vamos a ingresar otro campo. Esto es lo que corresponde nada más al campo ID. Estos son sus valores. Y vamos a tener el campo, en este caso, que se va a llamar nombre alumno.
Y este campo va a ser de tipo varchar. Los tipos varchar es para escribir caracteres y le vamos a establecer un tamaño poniendo paréntesis, y ese tamaño le vamos a decir que sea de 10 caracteres. Es decir, esos 10 espacios que se van a almacenar en memoria, nosotros vamos a ingresar un nombre que sea de 10 letras. Si nosotros ingresamos un nombre que sea de 20 letras, o de 15 letras, o de 11 letras, nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque aquí le estamos estableciendo que únicamente contenga 10. Por eso es importante que si el campo del nombre alumno nada más va a ser un nombre, establecer siempre la medida. Yo recomiendo que establezcamos una medida de 45 para que se pueda ingresar ambos nombres, el primer nombre y el segundo. Entonces aquí ya estaríamos creando nuestra tabla, pero nos va a marcar un error. Lo voy a ejecutar. Si yo lo ejecuto, bueno, aquí sí me le insertó, no debería, pero sí me le insertó, porque nosotros le estamos diciendo que cree la tabla, que va a crear la tabla alumnos, pero aquí no me marcó error, pero vamos a ver que no me la creo aquí adentro. No me la creo. ¿Por qué? Porque yo tengo seleccionada esta que dice ayuda mutua. Si yo me voy aquí, alumnos, vamos a actualizar, perdón. Aquí está, alumnos. Entonces, pues, de momento la voy a eliminar de aquí. Otra manera de eliminar es dando clic derecho encima del campo que queremos eliminar o la tabla, y decimos drop table. Ahí, drop now, y la elimina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder utilizar nuestra base de datos que acabamos de crear y que estos datos no se nos inserten en otra tabla que esté seleccionada? Pues muy sencillo. Antes de crear cualquier tabla, lo que tenemos que hacer es que después de que creamos nuestra base de datos, le vamos a decir que use ejemplo y punto y coma, y ejecutamos, y como pueden ver aquí ya se nos marcó de negro y nos aparece, nos despliega el menú. Entonces ahora sí, si yo agarro y selecciono y ejecuto y actualizo, y aquí ya nos aparecen nuestras tablas, en este caso la tabla alumnos. Ok, y bueno, este video lo vamos a dejar hasta aquí. Ya aprendimos cómo crear una tabla, cómo usar cómo crear la base de datos, cómo usar la base de datos y cómo crear una tabla que se llama alumnos. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, denle like, manita arriba, compartan este video para que el canal siga creciendo. Déjenme un comentario si quisieran que hiciera algún otro video en particular. Y bueno, les agradezco por ver, que tengan una excelente noche.